Estamos en el capítulo 6 de el Evangelio de Lucas, nuestra serie de Lucas que hemos venido predicando ya desde hace un par de meses, varios meses, y estamos en el 12, 19. Ok, vamos a ver Lucas 6 del 12 al 19. Prepara tu Biblia. Si no traen Biblia, aquí también, aquí hay una, quien guste. ¿Sí? Aquí está. Sí, tómenla, adelante, por favor. Y platicábamos hace un momento, ¿no? Veníamos de ver la controversia de Jesús con algunos de los fariseos, como les había comentado, por cuestiones hoy de que ya se está considerando el antisemitismo, el decir que los judíos mataron a Jesús y se incomodan. Vamos a decir lo que dice la palabra, ¿no? Y así lo dice, algunos de los fariseos, no todos estaban en contra, de hecho muchos también, incluso fariseos, se convirtieron al Señor, creyeron en Él. Muchos otros sabemos que no, y contendieron con Él hasta llevarlo a la muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, había dos cosas que habían hecho, ¿recuerdan? Recogían espigas, ¿no? Los discípulos para comerlas. Y Jesús también sanó a un hombre con la mano derecha seca en ese día del reposo. Eso fue la gran controversia, pero el Señor dejó claro, como lo hablábamos al principio, que Él era el Señor del día del reposo y que era lícito, así lo dijo, hacer el bien aún en el día de reposo. ¿Vale? Y ahora vamos a ver precisamente al Señor Jesús eligiendo a los 12 apóstoles. De todos esos discípulos, de toda la gente que lo seguía, que iban detrás de Él, escuchando sus enseñanzas, maravillándose con la forma en la que Él les exponía el Evangelio, ¿sí? El reino. De toda esa multitud, iba a escoger a 12 que además iba a llamar apóstoles, a 12 apóstoles. Muy bien, vamos a empezar por el 6:12, por favor. Por favor, aquí lo tenemos. Y vamos a empezar, por favor, si quieres, Luz. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si quieres, lee todo hasta el 16, por favor. Y cuando era día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Gracias. Gracias. Judas Iscariote es el que entregó a Jesús. Así es. Aquí lo dice, el que llegó a ser el traidor. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 12? Fíjense, ¿no? Aquí vamos a ver un gran ejemplo del Señor Jesús. ¿Cuál fue el ejemplo? Mis niños, ¿quién ve qué ejemplo está dejando Jesús en el versículo 12? Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Se dan cuenta? Y por esa razón también nosotros iniciamos hoy también este servicio al Señor, ¿no? Orando, porque así nos lo ha enseñado Él. Y nuestros días, y nuestras tardes, y nuestras noches, debemos de estar orando también a Él, hablando. Ese es el ejemplo que el Señor nos dejó. Él siempre se tomaba un tiempo aparte para orar. Y aquí vemos que pues no se puso a orar nada más un ratito, ¿no? Toda la noche estuvo orando en un monte. Imagínense. El Señor Jesús nos deja este gran ejemplo. Nosotros debemos orar y pedirle a Él
y como lo leíamos en Crónicas, y buscar su rostro constantemente. Sí, buscar su rostro. Señor, escúchame. Señor, háblame. Señor, aquí estoy contigo. Ese tiempo que dedicamos para orar es un tiempo que estamos con Él. Estamos ante su presencia, ¿sí? En el que podemos buscar su rostro, ¿sí? Lo podemos ver y se puede revelar a través de ese tiempo que oramos y a través de su palabra, a través de su palabra. Entonces, aquí vemos ese gran ejemplo que el Señor nos da. Y yo te diría, y te quisiera hacer dos preguntas. ¿Cuánto tiempo pasas orando al Padre? No me respondas ahorita, pero reflexiónalo tú mismo. ¿Cuánto tiempo paso orando al Padre? Viendo este ejemplo de Él, ¿no? Que Él oró toda la noche. Y sabemos que todo el tiempo lo hacía. Siempre, ¿sí? Muy temprano se iba a orar. Incluso antes de que todos despertaran, Él ya estaba orando. ¿Sí? Hoy pregúntate, ¿cuánto tiempo estás orando? El Señor no oró un ratito, no dijo 3 palabras y luego dijo amén. A veces queremos orar así, ¿no? Como si nos estuvieran correteando, ¿sí? Y más cuando se trata de la hora de comer, ¿no? En la hora de comer, muchos veces ya nos está dando el hambre y sí, bueno, Señor, muchas gracias por los alimentos, amén, y a comer, ¿no? Y no, amados, en verdad es que el tiempo de oración debe ser un tiempo porque estamos hablándole a Él. Imagínense, si lo tuviéramos en presencia nuevamente a Jesús aquí, ¿a poco nada más le hablaríamos? Hola, ¿cómo estás, Jesús? Gracias, ahí te veo. No, estaríamos, si lo viéramos, imagínense, Señor, quisiéramos estar ahí, arrodillados y hablando con Él, ¿no? Adorándolo, alabándolo, ¿verdad? Así debe de ser nuestro tiempo de oración. Sí. Quizás no te digo que pases toda la noche orando, pero sí que cada que ores, lo ores con mucha calma, con toda intención, que tu oración siempre lleve una intención, que estés consciente de que le estás hablando a Él, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y que te reserves siempre un tiempo para hablar con Él, con el Padre. Debemos orar así, como Él nos lo está mostrando, como nuestro Señor nos lo muestra. Y quizá muchos me van a decir, bueno, pero se trata de Jesús, ¿no? Dios mismo hecho hombre, y siendo Dios, pues sí, ¿cómo oraba el Padre, no? ¿Por qué? Pues precisamente Él siendo, imagínate, siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, fíjate cómo se la pasaba orando. Debía estar en contacto con el Padre y Él lo sabía muy bien. Él sabía muy bien que debía, en ese cuerpo como el nuestro de hombre, tenía que pedir sabiduría, tenía que pedir fortaleza para poder hacer la voluntad del Padre. Porque la carne, finalmente, y Él lo dijo, la carne es débil, ¿no? ¿Sí? La carne es débil. El espíritu sí está presto a las cosas del Señor. El espíritu busca, pero la carne no. La carne es contraria al espíritu, ¿sí? Y por eso el Señor Jesús sabía perfectamente, siendo Él, amado, imagínate, siendo Él mismo el Hijo de Dios, nuestro Señor, cuánto tiempo pasaba orando. Más nosotros tenemos que orar para pedir fortaleza, para no caer en la tentación. Tenemos que rogarle que haga su voluntad en nosotros y no la nuestra. La carne, amado, siempre va a querer que se haga tu voluntad. La carne siempre dice, no, lo que me conviene, lo que me agrada, lo que me gusta. Pero nosotros, nuestro espíritu debe orar diciéndole, Señor, haz tu voluntad, no la mía, haz tu voluntad. Y así oraba, sabemos bien también, así oró nuestro Señor, ¿no? En Getsemaní. Amado, cuando no oramos de esa manera, ¿qué crees que pasa? Termina siendo un problema.
por lo que estemos orando, por la situación, por el proyecto que estemos a punto de llevar a cabo, cuando no oramos pidiendo que se haga su voluntad y terminamos haciendo la nuestra, te puedo asegurar que termina siendo un problema. Y después vamos a tener que volver a orar, dicen, Señor, ayúdame, ¿no? Sácame de esta. Pero fue nuestra voluntad, nosotros ahí nos metimos por falta de oración. Yo te diría, no te muevas, no emprendas, no tomes un camino sin estar seguro de que escuchaste la voz de Dios y que en verdad Él te mostró que es por ahí, que es por ahí por donde debes de caminar, que es lo que debes hacer, hasta que tú en verdad estés seguro. ¿Cómo? Por medio de la oración, y confirmado, ¿cómo? Por medio de la palabra. Si no está aquí lo que vas a hacer, no lo debes hacer. No es su voluntad. Aquí está su voluntad. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Quieres conocer la voz de Dios? Aquí está. Tienes que leer para saber que las voces que escuchas, las ideas que llegan a ti, en verdad vienen de Él y no son otras voces, o no es tu propia carne guiándote, ¿sí? ¿Y cómo lo vas a saber? Entre más tiempo pases orando y entre más tiempo pases en la palabra, más vas a reconocer la voz de tu Señor. ¿Están de acuerdo? No otra voz que llegue. Lo hemos platicado, ¿no? Si me habla Raúl, si me habla Efraín, si me habla Luz, yo sé que son ellos, ¿no? Porque los conozco, porque convivimos, porque estamos en contacto. No me puede hablar otra persona y decirme, soy Efraín. ¿Sí? ¿Efraín qué? ¿No? No, Efraín, mi hermano no eres, ¿no? Ay, habla Luz, ¿no? ¿Cómo estás? No, tú no eres Luz, ¿no? Yo conozco la voz de Luz, yo conozco la voz de Gaby, de Raúl, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque tenemos comunión. ¿Quién no puede reconocer la voz de su esposa o su esposo? O sus hijos o sus hijas, ¿no? Cualquiera. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo con ellos, ¿no? No nos pueden engañar. Así, amados, debe de ser nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Constante, así como era la de Jesús. Orar. Y Él pasó toda una noche, y ahorita lo vamos a ver por qué. Y mi siguiente pregunta, te dijeran dos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas orando? Y esta de lo que te estaba hablando. ¿Pides consejo al Señor antes de tomar decisiones? Analízalo. Las decisiones que tomas fueron por consejo del Señor. ¿Caminaste porque Él te dijo es por aquí? Piénsalo, medítalo. Después tú quédate con esas dos preguntas y revisa realmente cómo estás orando, ¿sí? Revisa si en cada decisión importante de tu vida le pides consejo al Señor en oración, o eres tú quien toma sus decisiones por su propia voluntad, ¿ok? Porque lo que yo veo es al Señor aquí, que pasó toda la noche orando a solas en el monte, seguramente después de un día cansado, ¿no? Por tanta actividad. Así eran los días del Señor. Todos sus días, amado, te puedo asegurar que eran de caminar y hablar y predicar y hacer milagros todo el tiempo. Te puedo asegurar que también estaba cansado. Y aún así, oró toda la noche. Y en el monte toda la noche. Yo me imagino que incluso sintió frío, sintió sueño, sintió cansancio. Llegó toda la noche, hasta hambre le debió haber dado. Pero eso no lo detuvo de seguir orando hasta la mañana, ¿sí? Era fortalecido precisamente por el Espíritu. Estaba sometiendo a la carne y todos esos deseos de la carne, ¿no? Ya duerme, ya párale, ya descansa. ¿Para qué quieres estar orando tanto, no? Si eres el Hijo de Dios, pues, tú lo vas a poder hacer. No, Él estaba sometiendo a la carne y usando el Espíritu y llenándose más del Espíritu, ¿sí? ¿Por qué razón? Es lo que vemos en el versículo 13, por favor. ¿Cuál era la razón? Fíjense,
porque cuando era de día, dice, ya que terminó la noche y era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amado, ¿por qué pasó el Señor orando tanto? Porque la decisión que iba a tomar era una decisión muy, muy importante. Se trataba de los 12 a quienes iba a elegir como líderes del reino, ¿sí? Que estaba instituyendo desde aquí en la tierra y para la eternidad, a los que, como dice la palabra, Él iba a enviar, porque eso significa ser apóstol, enviado. La palabra apóstol significa enviado, viene del griego apóstolos, que significa enviado, ¿sí? Lo puedes encontrar en el diccionario Strong, esa es la referencia. Apóstol es enviado, ¿ok? ¿Enviado a qué? A una misión muy especial, a la gran comisión, ¿no? A llevar el evangelio a todas las naciones. Es enviado, mensajero, representante, también dice en el diccionario, ¿no? Mensajero, embajador, o sea, el que va en representación de un reino, ¿sí? Del reino de Dios. Entonces, yo te preguntaría otra vez, hoy en día, ¿solo algunos se pueden autonombrar apóstoles? Ahorita con esta definición que te estoy dando, que significa enviado, solo son apóstoles aquellos que se autonombran, porque lo platicábamos el jueves, ¿verdad? En el estudio. Hay muchos que dicen, yo soy apóstol, y de repente están saliendo muchos, ¿no? Pues sí, está bien, en el estricto sentido, sí, si Dios te ha enviado y con una misión eres apóstol, pero a lo que yo voy es exclusivo solo de algunos, porque unos lo usan como un título de estatus, ¿no? Ahí viene el apóstol. Y yo te diría, amado, todos somos apóstoles. ¿Ves la definición? Todos somos enviados. O alguno de aquí puede decir, no, a mí no, el Señor no me... La gran comisión no es para mí. Yo no tengo por qué llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Verdad que no? Es para todos. Todos los que hemos creído en Él somos, ¿sí? En un sentido quizás no técnico, pero de manera indirecta somos apóstoles, hemos sido enviados. Oye, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de compartir ese mensaje, el mensaje que hemos recibido del Señor, llevarlo a otros, ¿sí? Un mensajero es eso, un embajador del reino, un enviado a llevarlo, ¿sí? Por esa razón, sí, es un nombramiento del Señor, pero no es exclusivo solo de unos cuantos, sino de los hijos de Dios, los que hemos creído en Él, ¿sí? Y hemos recibido su salvación y tenemos la potestad, hemos recibido potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, claro, me refiero a nosotros, a los vueltos a nacer, a los que hemos sido hechos hijos de Dios. Son los que estamos comisionados hoy por el Señor, y no es solo exclusivo de algunos, ¿ok? En ese momento, y sabemos bien, hubo quienes fueron apóstoles, sí, sin haber estado con Él específicamente, ¿no? Sin que Él les hubiera impuesto las manos, como estos 12. Ahí está el apóstol Pablo, ¿no? Él fue apóstol de Jesús, y no fue Jesús directamente, Jesús hecho hombre, sino fue el Espíritu, ¿no? El que lo comisionó como apóstol, el que lo ungió como un apóstol, ¿ok? Y ahí está, ¿no? Todos conocemos, ¿ves? Mateo 28, ¿no? Vamos a Mateo 28, 19, que muchos lo conocemos, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, sí, claro, se lo pronunció, ¿sí? Originalmente esta gran comisión se la dio a los 12, ¿ok? Se la dio a ellos, pero ellos iban a seguir replicando esto, iban a seguir haciendo discípulos en todas las naciones, ¿no? Y de ahí, ¿qué sigue? Si el Señor nos da esa
esa comisión y ellos hacían un discípulo, ese discípulo, ellos le iban a repetir lo mismo. Ahora tú ve y haz discípulos a todas las naciones. Era un trabajo que se iba a ir multiplicando, que se tiene que ir replicando, ¿sí? Cada uno que somos llamados por el Señor, ¿sí? que los seguimos a Él como discípulos, tenemos que también hacer discípulos. Así es como la iglesia, desde un principio la iglesia primitiva empezó a crecer, ¿sí? Iban discipulando. Claro, dice Hechos que el Señor iba añadiendo a los que habían de ser salvos, ¿no? El Señor añade, pero finalmente nos manda a nosotros a ir por ellos, a llevarles el mensaje, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Señor les hable y los lleve, ¿ok? Es una misión a la que nosotros también somos enviados de parte del Señor Jesús, ¿sí? Por supuesto, si te consideras discípulo, ¿no? Si eres discípulo, entonces ¿qué tienes que hacer? Lo que dice el maestro, ¿ok? ¿Sí? Hoy somos discípulos de Él. Tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer lo que Él nos ha dicho. Y quizá me van a decir, uy, pastor, pues entonces ya se puso difícil la cosa, ¿no? Porque somos discípulos y ¿cómo vamos a ser instruidos por Él, no? Si ya se fue, ¿no? Precisamente Él instituyó maestros, ¿sí? Para enseñar, y Él usa al Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros también, ¿sí? No debemos de decir, no, pues no, yo no. Todos, amado, y lo hemos platicado. Es que yo no sé cómo evangelizar, yo no sé cómo llevar el mensaje. Es muy sencillo. Tienes que compartir lo que has recibido de Él, las buenas nuevas, ¿sí? El día que tú te convertiste, el Señor hizo algo hermoso en tu vida. Tú volviste a nacer y tienes un testimonio que compartir, ¿no? Ese sí te lo sabes. Si tú compartes el testimonio de cuando volviste a nacer, de lo que el Señor hizo en tu vida, con eso el Señor puede utilizarte precisamente para llegar a otro, con tu puro testimonio. Por supuesto que para hacerlo de manera más eficiente debemos de ir a la palabra y conocerla, ¿no? Tener la palabra, guardar sus dichos, ¿no? En nuestro corazón, para poder también compartirlos, pero también para poder ser testimonio de Él. Así es, amado. Y pues debemos de hacerlo, ¿no? Para edificar su iglesia. Lo que hacemos los jueves, de venir y estudiar, lo que hacemos las mujeres los martes y los jueves, ¿no? Con mi esposa, los varones los viernes, ¿sí? Lo que estamos haciendo hoy en domingo es precisamente también esto, ¿no? Y lo que hacemos incluso mi esposa y yo los lunes, que también nosotros nos discipulamos, ¿no? También nosotros nos disciplinamos a alguien más que es maestro. Todos tenemos que seguir esa estructura que puso el Señor de la iglesia, hacer discípulos, y los discípulos hacer discípulos, ¿no? El discípulo debe hacer lo que hace su maestro, ¿ok? Así debemos nosotros de llevar la palabra. Somos llamados a ser discípulos para desempeñar mejor la labor que nos manda el Señor, ser enviados. Esa es la palabra que utilizó el Señor. Apóstol, enviados. Y yo te diría, ¿te das cuenta por qué oró tanto el Señor Jesús? Era una elección muy, muy importante. Tenía que ser confirmada por su Padre Celestial. Como yo te decía, Jesús no iba a hacer algo sin que el Señor le confirmara, ¿no? Seguramente Jesús vio y dijo, estos son los 12, ¿no? Estos son los 12 que serán enviados, que serán apóstoles. ¿Son esos, Señor? Que no me equivoque, para no hacerlo a la ligera, ¿no? El Señor ya había predestinado a unos para esa labor, pero Jesús no se iba a equivocar, por supuesto, ¿no? Por eso estaba orando toda la noche, para que sí fuera, que el Señor confirmara que esa era la voluntad de Él, que esos fueran los 12, ¿sí? Para no imponer las manos con ligereza, ¿no? En ninguno de esos 12.
Recordemos que eran muchos los que seguían a Jesús, pero solo 12 iban a representarlo, ¿sí? En el tiempo venidero. En el momento que Él se fuera, esos 12 iban a quedar aquí para seguir haciendo la obra, para seguir llevando el mensaje del Evangelio, para seguir predicando del reino. Y además, ¿qué crees? A esos 12 los iba a poner a juzgar a las 12 tribus de Israel. Los pondría como cimientos de la nueva Jerusalén que se erigiría en los tiempos finales cuando va a volver el Señor. Fíjate, acompáñame a verlo bien. Vamos a verlo en Apocalipsis 21, 10 al 14. Vamos del 10 al 14. ¿Sí? ¿No está el 10? Ahí está. ¿Quién lo quiere leer? Estábamos con Luz. Vamos con Raúl, por favor. 10, versículo. Apocalipsis 21, 21, perdón. capítulo 21, del 10 al 14. Fíjate cómo la elección del Señor tenía propósitos eternos. Iba más allá. Por eso era una elección muy importante. Él ya había visto a estos 12 como líderes de un reino, de su reino, ¿sí? Y que iban a estar sobre la tribu de cada uno de las tribus de Israel. Fíjate. 10 al 14, ¿verdad? Ajá, por favor. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de caspe, diáfana como el cristal. Ajá, a ver ahí. ¿Saben qué es diáfana, mis niños? Diáfana como el cristal. Algo diáfano es algo que es completamente transparente, así, que se puede ver a través de él, ¿ok? Así era, por eso dice diáfana como el cristal, ¿ok? Adelante, Raúl. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de los 12, son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Hay un momentito. Esta visión, amados, tiene que ver con la visión del templo de Ezequiel. Esto que habla de las puertas al norte, las puertas al sur y al occidente, tiene que ver con el templo, ese templo de Ezequiel que aún no ha sido construido. Ese templo que vio Ezequiel en su visión, ese templo aún no ha sido construido. No es el mismo templo de Salomón, no tiene las mismas características. Por eso yo te decía, es un templo futuro. Es precisamente, ¿no?, lo que está viendo en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Entonces, algún día ojalá podamos ver un estudio. Vamos a pedir al Señor que nos dé oportunidad de enseñarles sobre el templo de Ezequiel. Es muy, muy interesante. Sigamos. ¿Y el 14? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. ¿Se dan cuenta? El muro tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Nuestro Señor Jesús. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, mis niños? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está, amado. El Señor los había elegido, por eso era tan importante, porque ellos iban a ser donde iba a cimentar precisamente esa ciudad de Jerusalén que iba a bajar del cielo, ¿no? Que va a bajar del cielo. Es algo futuro. Esa ciudad representa el reino que ahora es juzgado por el Cordero de Dios, que ya va a ser juzgado por el Cordero de Dios, y esos 12 apóstoles que eligió. ¿Se dan cuenta? Es así como Él instituyó que así creciera la iglesia. Nosotros somos precisamente ese nuevo templo, esa nueva ciudad de Jerusalén,
fundada en estos 12. Puso esos 12 cimientos para que fueran por todos nosotros. Y de ahí creciera la ciudad. Yo creo que ya, ¿verdad? Le podemos parar a la música. Ya acabaron, ¿no? Ok. Así es. Jesús escogió con mucho cuidado porque esos planes eran muy importantes. Por eso estuvo en oración y mucha oración con el Padre. Y quizá me dirían, y ahorita que preguntaba Iker, ¿no? Oye, ¿y ese Judas es el que lo traicionó a Jesús? Sí. Y entonces podríamos decir, ¿se equivocó Jesús al orar? ¿Por qué escogió entonces a Judas? Si lo hizo en tanta oración y el Padre le confirmó, ¿no? En el versículo 16 dice, ¿no? Para salvarnos del pecado, porque él ya sabía lo que Judas iba a hacer, y entonces era para como será el destino de... Que se cumpliera el destino, los propósitos de Dios, ¿no? Para que se cumpliera la Escritura. Y ahorita lo vamos a ver, fíjense, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? Aquí está, fíjate, regrésate, lo puse hasta en rojo. Dice, Judas Iscariote, donde menciona los nombres de todos, dice al final, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, ¿no? Entonces, yo te diría, el Señor no se equivocó, amado, de ninguna manera. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre en todo momento. ¿Y Judas es un error? No, de ninguna manera. Era necesario para que Judas fuera el que entregara al Señor, lo traicionara y se cumpliera la Escritura. Lo que Dios ya había planeado para que nuestro Señor Jesús cumpliera con ese propósito de entregar su vida, estar en manos de sus captores y pudiera ir a la cruz a morir por todos nosotros. Acompáñame a Juan, por favor, para que nos quede claro. Aquí está. La Escritura nos deja ver precisamente cómo ya estaba todo escrito y predestinado. Fíjate, Juan 6, del 70 al 71. Y quien lo quiera leer, ¿quién seguía? ¿Leyó Raúl? ¿Lo quieres leer? ¿Sí? Si quieres de ahí, exacto. Vale. Jesús les respondió: no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta? El Señor sabía. Él les dijo: no os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo. ¿Sí? ¿Hablaba de quién? Dice, de Judas. De Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de esos 12. El Señor lo sabía bien, ¿no? ¿Cómo es que se equivocó? No, Él ya lo sabía. Dice, uno de ustedes es diablo. Uno ya era el hijo de perdición, el que había sido escogido para ese fin, para que se cumpliera la Escritura. Juan 17. El que quiera... No, 17, vete al capítulo 17, por favor. Juan 17, 12. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pero es el 12. El 12, hijo. Ahí estás iniciando el 1. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Amén. Gracias, hijo. ¿Qué parte de la Escritura se cumplió con la traición de Judas? Esa, ¿no? Lo vamos a ver. Ve ahora al Salmo 41:9. Fíjate. Para que la Escritura se cumpliese, dijo el Señor. ¿Qué se cumplió de la Escritura? ¿Qué parte de lo que ya estaba escrito se tenía que cumplir con esta traición de Judas? Con esta
con la elección que hizo de entre esos 12 de él, de Judas. ¿Para qué? Para que se cumpliera la escritura. ¿Quién tiene el Salmo 41:9? ¿Fernanda? Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí está. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es lo mismo que nos cuenta Lucas también. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Hechos. Pero ¿recuerdan quién tenía la bolsa del dinero? Judas. ¿Quién era el que guardaba el dinero que tenían los apóstoles? Judas. Quiere decir que Jesús, en él confiaba, ¿no? El hombre en el que yo confiaba, porque ¿a quién tú le confías, no? Yo ahorita, oye, guárdame mi cartera, ¿no? Por favor. Pues en alguien que tienes confianza, ¿no? Te doy mi cartera y ahí atrás está el NIP, ¿no? Imagínate. No, pues es alguien en quien confías mucho, ¿no? Porque pues, le das NIP y tu tarjeta y todo. Ahí atrásito tengo el NIP en un papelito, ¿eh? Ahí lo puedes checar. Es alguien en quien confías, ¿no? El Señor confiaba en él, fíjense. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Qué hacía con los discípulos constantemente? Comían y partían el pan. Incluso en la última cena, ¿no? ¿Recuerdan? Tomó el pan, lo partió y dijo, el que moje, ¿no? Ahorita mi pan y se lo dé, me va a traicionar. Estaban ahí y le dijo, ahora ve y haz lo que tienes que hacer. El Señor lo sabía, no se equivocó, amados. El Señor no, hijo, ¿por qué escogí a Judas, no? No, él ya sabía precisamente y la escritura se tenía que cumplir. Dice, alzó contra mí el calcañar, ¿no? ¿Cuál es el calcañar? ¿Quién sabe qué es el calcañar? ¿El talón? Ajá, bueno, sí, exactamente esta parte, ¿sí? El calcañar lo alzó contra mí, o sea, yo me imagino si te alza alguien el calcañar, ¿qué es? Una patada, ¿no? Ese hombre que conmigo comía pan, yo confiaba en él, alzó contra mí el calcañar, me traicionó, ¿no? Me traicionó, me entregó. Eso es lo que se tenía que cumplir, amado, ¿ve? Ahí está escrito, el rey David ya lo había profetizado en el Salmo 41:9 y esto se estaba cumpliendo con Judas. Y lo mismo nos cuenta Lucas en otro libro, en el libro de Hechos. ¿Qué otro libro escribió Lucas? ¿Se acuerdan? El libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles también es escrito por Lucas, que es quien estamos revisando. Cuando precisamente estaban todos reunidos, recuerdan, unánimes dice, en oración. Fíjense, estaban unidos todos en oración y eran como 120 personas. Oraron, nuevamente, echaron suertes y Dios les reveló que Matías iba a ser el sucesor precisamente de Judas, ¿sí? Era el nuevo apóstol que reemplazaría al Señor Jesús. Digo, a Judas, disculpe, que reemplazaría a los 12 elegidos por el Señor Jesús. De esos 12, uno que había muerto, ¿sí? Que había, con el dinero, recuerdan, de las ganancias que le dieron, las 30 monedas que le pagaron, fue y se compró una propiedad que ahora se llama Campo de Sangre, ¿no? Ahí mismo murió de una manera trágica, se suicidó ahí, ¿no? Ese tenía que ser reemplazado y todos orando ante 120 personas eligieron a Matías, ¿sí? Vea Hechos 1:16, por favor, para que vean también cómo ahí mismo también se habla de que era necesario. Hechos capítulo 1, versículo 16. Aquí está, ahora sí, ese sí está aquí. Ese no me faltó, ¿verdad? ¿Quién lo quiere leer? Amén. Adelante, Marco. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Así es. Esto fue lo que inicia diciendo Pedro, diciendo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese, ¿qué? La escritura en que el Espíritu Santo habló antes
por boca de David. Ahí está, el salmo que leímos, lo que habló por boca de David, que fue guía de los que prendieron a Jesús, ¿no? Acerca de Judas hablaba David. Entonces, aquí vemos otra vez, ¿no? Era necesario escoger a Judas para que se cumpliera la escritura, lo que habló el rey David acerca de Judas, ¿sí? Varios versículos, como pueden ver, nos muestran esto. Pero ahora vamos a ver, ya vimos, hicimos un alto para ver que el Señor no se equivocó con Judas. Era necesario y la oración lo llevó. Yo creo que por eso tardó toda la noche. Imagínense que de esos 12 le muestran, oye, en el que vas a confiar, el que va a tener la bolsa de dinero, ¿qué crees? Va a ser ladrón. Y después te va a entregar y te va a traicionar. Yo creo que el Señor seguía orando diciendo, ¿no? Clamando por Judas. No, yo estoy seguro que el Señor no quería que se perdiera. ¿Sí? Le dio amor y comió junto, igual que con los otros, ¿no? Y lo cuidó y le enseñó. Pero el Señor sabía, en esa oración con el Padre seguro le reveló todo lo que iba a pasar y que era necesario. Yo te digo, imagínate, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, si supiéramos que a una persona que alimentamos, que cuidamos, que le enseñamos, te va a traicionar? ¿Cuántos de nosotros tendríamos paz y seguiríamos dándole de comer, invitándolo a nuestra casa, dándole todo? Qué difícil, ¿no? ¿Qué muestra de nuestro Señor, en verdad? En verdad, ¿qué muestra de que Él era el Hijo de Dios? Y que estaba cumpliendo la voluntad del Padre, ¿no? Aún sabiendo lo que hacía, porque hemos visto en otros versículos que sabía que el Señor sabía que Él era ladrón, que Él sustraía dinero, ¿no? De la bolsa. Aún así se la dejaba, le dejaba la bolsa. Ahí está, Judas. Aún así, siéntate a la mesa y come. Qué amor de nuestro Señor y qué fortaleza para cumplir la voluntad del Padre. Ahora ya vimos a Judas. Vamos a ver quiénes eran los otros 11. Ya para terminar, quiero darte un poco más de información sobre los otros 11. Quiero que veamos más de ellos. La verdad es que Lucas solo menciona sus nombres, ¿no? Como lo vemos aquí. Simón, que también llamó Pedro, Andrés, ¿no? Jacobo. Pero quiero que veas quiénes eran, qué clase de personas eran, a qué se dedicaban. Vamos a ver un poquito más de ellos a detalle, quiénes eran sus padres, a quiénes son los que Jesús llamó apóstoles. Fíjate, primero aquí dice, en el 14 dice a Simón, ¿no? A quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano. Estos dos, ¿sabes a qué se dedicaban? ¿Sí lo saben, mis niños? Pedro y Andrés, ¿eran? ¿Mande? No, pescadores. Ellos eran pescadores, así es, pescadores, ¿no? Y Andrés, ¿qué creen? Andrés, su hermano de Pedro, ya era discípulo de Juan el Bautista. Ajá. Él, primeramente, conoció a Jesús, se dio cuenta por lo que aprendió de Juan, cuando lo bautizó, y después se lo presentó a Pedro, ¿no? ¿Sí? Pero Andrés ya era discípulo. Ambos eran hijos de Jonás, ¿sí? Y eran de Betsaida, una región también de Galilea, ¿okay? Esos eran Pedro y Andrés, hermanos, pescadores, hijos de Jonás. Jacobo, apodado el mayor, porque había otro Jacobo. Para diferenciarlos, el Señor a uno le decía el mayor y Jacobo el menor, ¿sí? El otro era más grande, pues por eso era el mayor. Y Juan, que era el discípulo amado. Estos dos, Jacobo y Juan, eran hermanos, ¿ok? Eran hermanos, ambos eran hijos ¿de quién? Zebedeo, ¿ok? Y eran hijos de Zebedeo y eran apodados Boanerges. Boanerges, ¿qué? Significa los hijos del trueno, ¿no? Así los llamó Jesús. Algunos dicen que era por su temperamento explosivo, ¿no? Que eran dos hermanos que en todo estaban, siempre explotaban como el trueno, ¿no? Por eso digo, ustedes son Boanerges, los hijos del trueno, ¿sale? También eran pescadores, al igual que Pedro y Andrés, que Simón y Andrés. Y Juan, el discípulo amado, también era, ¿qué creen? Discípulo ya de Juan el Bautista, ¿sí?
Juan y Andrés ya habían estado aprendiendo de Juan el Bautista. Felipe, después dice Felipe. ¿Quién era Felipe? Era de Betsaida, era Felipe de Betsaida, y él fue quien llevó a Jesús con Natanael, ¿recuerdan? Lo llevó, o con Natanael, o también llamado Bartolomé. Algunos dicen que por el nombre Felipe tenía ascendencia griega, ¿sí? Por el nombre que tenía. Y lo que podemos ver de acuerdo a Juan, en Juan 21, cuando se vuelve a aparecer el Señor con ellos y les dice que echen las redes, que Él estaba pescando con ellos, a los 7 discípulos, ¿se acuerdan? Él era uno de ellos, entonces muchos dicen que entonces Felipe también era pescador. No hay mucha información, pero por lo que leemos en el 21 y por su nombre, podemos decir que tenía ascendencia griega, ¿no? Y que era pescador y era de Betsaida, ¿ok? Bartolomé o Natanael, ¿no? Es el mismo, Bartolomé y Natanael. Como decíamos, fue Felipe quien se lo presentó a Jesús. Natanael, ¿qué creen que significa? Dios ha dado. Ese es el significado de Natanael. Dios ha dado. Fue otro más de los que Dios le dio a Jesús, ¿no? Era de Caná, él era de Caná de Galilea, a quien Jesús le llamó, ¿recuerdan? He aquí un verdadero israelita, ¿no? Y eso nos deja ver que era un hombre que tenía el deseo de cumplir la ley, porque no era lo mismo ser judío. Tú podías ser judío, pero no era lo mismo ser un israelita, ¿no? Y un verdadero israelita, ¿cómo? Se lo dijo Jesús, ¿no? Porque era alguien que en verdad quería cumplir la ley, siempre tenía deseos de cumplir la ley, ¿sí? Ser israelita implicaba mucho más. Era, recuerdan, un escéptico, ¿no? Porque recuerdan que dijo, ¿cómo? Jesús, ¿qué puede salir bueno de Nazaret, no? De Nazaret, ¿puede salir algo bueno de ahí? Y Jesús es cuando le dice, te vi debajo de la higuera, ¿no? Te vi debajo de la higuera. Y entonces creyó. Le dice, ¿has creído porque te dije que te vi debajo de la higuera? En verdad verás, dice, a los ángeles subiendo y bajando delante del Hijo del Hombre. ¿Recuerdan? Eso fue la vez que conoció precisamente a Natanael. Entonces, ¿qué vemos? Que era escéptico, ¿no? Así de, ay, ¿cómo creo? Él no puede ser, ¿no? De Nazaret, el Mesías prometido. Pues a él le mostró el Señor quién era. Mateo, de Mateo ya hemos hablado mucho, ¿no? Vimos muchos detalles hace algunos domingos cuando lo llamó el Señor. ¿Qué era Natanael? Mateo o Leví. Lucas le llama Leví, ¿se acuerdan? ¿Qué era? No, era publicano, exacto, sí. Era un publicano recaudador de impuestos, y que era además que, ¿te acuerdan? ¿Cómo lo consideraba su propio pueblo? Traidor, ¿no? Porque le quitaba su propio pueblo para darle al César. ¿Sí? Y además, un poco más, ¿no? Él, recuerda que les expliqué que era como una concesión. Él primero le pagaba al César por la mesa de los tributos, le daba lo que se correspondía de la zona, lo pagaba, y después él tenía el derecho de cobrar un poco más, ¿sí? Él ya pagó, entonces él les cobraba con su ganancia para él. Entonces, imagínense cómo no lo iban a aborrecer, ¿no? No lo querían, le escupían los de su propio pueblo, porque era un publicano traidor, servía al César, ¿no? ¿Sí? Ok, sabemos quién era Mateo. Tomás, también se llamaba Tomás Dídimo, él era de Galilea también, y es el apóstol conocido porque, ¿recuerdan? Que pidió una evidencia, ¿no? Física. Exacto, ¿no? Hasta no ver, no creer, por eso lo conocemos mucho, ¿no? A Tomás, cuando Jesús se le apareció, ¿no? ¿Recuerdan? Y le dijo, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Así le habló el Señor Jesús. Le dio las evidencias físicas que él buscaba, ¿no? A lo que, recuerdan, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando vio que era, dijo, Señor mío y Dios mío.
Y a partir de Tomás vino otra profecía muy grande de parte del Señor Jesús. Una profecía tan grande que habló de nosotros. ¿Recuerdan? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se fijan? Ahí estaba hablando de nosotros el Señor Jesús. Tú porque me viste, ya te dejé hasta meter la mano aquí en mi costado. Mira, ahí está, ¿lo querías ver? Soy yo, el que crucificaron, el que traspasaron. Pero bienaventurados los que sin ver, ¿no? Los que no vieron y creyeron. Estaba hablando de nosotros, amados. Estaba hablando de nosotros el Señor Jesús. ¿Quién otro? Jacobo, el hijo de Alfeo, el que te decía, Jacobo el menor, hijo de Alfeo, y él también era de Galilea. De él no hay muchos datos, ¿sí? Pero es posible también que fuera de los también pescador. Simón, llamado celote. ¿Recuerdan que ya les había hablado en una ocasión de quiénes eran los celotes? No los celotes que se sienten así, no. Los celotes con Z, ¿sí? Eran una de las tribus, bueno, no tribus, pero más bien de las sectas religiosas de ese tiempo. Pero estos, los celotes, eran más bien, era una secta que estaba más inmersa en la política, y planeaban dar un golpe a Roma. Siempre estaban buscando de qué manera, ¿sí?, dar el golpe a Roma para liberar al pueblo judío. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que Simón el celote lo podríamos definir como un activista político, ¿no? Que estaban buscando. ¿Cómo? Medio revoltoso. Medio, sí, ¿no? Subversivo, revoltosos, así eran los celotes. Incluso estaban hasta armados. Los celotes tenían armas escondidas y se les acusaba muchas veces de que habían atentado contra romanos y contra soldados romanos principalmente. De repente encontraban asesinados soldados romanos y decían fueron los celotes. Iban a buscar a los celotes. Imagínense, uno de ellos, de esas personas subversivas, era apóstol, discípulo del Señor Jesús. Judas, hermano de Jacobo, como dice aquí, Judas, hermano de Jacobo, ¿sí? Que también se le llamaba Tadeo o Lebeo, que también era de Galilea. Y el otro Judas, ahora sí, el que habíamos hablado, Judas Iscariote, dice que llegó a ser el traidor, hijo de Simón. Él era de Queriot, de una ciudad de Queriot de Judea, y algunos dicen, yo no lo he podido comprobar, pero dicen que era celote. Y se basan mucho porque al ser los celotes activistas políticos, recuerdan cuando Judas se molestó porque llegó la mujer con el perfume de gran valor, muy caro, y ungió al Señor Jesús, lo derramó, ¿sí? Y con sus cabellos, ¿no? ¿Recuerdan que estaba ungiendo al Señor Jesús? El primero que saltó, el que se enojó más, fue Judas, que dijo, Señor, con lo que cuesta este perfume lo hubiéramos podido vender y alimentar a muchos pobres, ¿no? ¿Recuerdan? Y que el Señor Jesús le dijo, a los pobres los tendréis siempre, ¿no? Pero a mí no. Por eso muchos autores y muchos teólogos dicen, Judas Iscariote era también celote, porque ese fue el motivo de ruptura con Jesús, el más fuerte, ¿no? El que lo hizo enojar. Y pues como era activista político, él prefería darle a los pobres, ¿no? Entonces, por eso muchos creen que Judas también pertenecía a los celotes. Pero te digo, yo no, hasta el día de hoy, no lo puedo comprobar, ¿no? Es lo que muchos dicen. Yo todavía no lo encuentro, pero es lo que se habla, ¿no? Bueno, todo este equipo de hombres que ves aquí era un equipo variado, ¿no? Era muy diverso, con pequeños empresarios pescadores, ¿sí?, que vivían ahí del producto de su trabajo, líderes natos como Pedro, ¿no? Un líder nato, un cobrador de impuestos que era considerado un gran pecador por su mismo pueblo, y amante de ¿qué? De ganancias deshonestas, ¿no? Activistas políticos había ahí dentro, un hombre
que dudaba, ¿no? Hasta no tener evidencias, Tomás. Natanael, un escéptico, ¿sí? Un israelita verdadero pero escéptico, no creía que era Jesús a la primera. Ese, amados, era el grupo de hombres que Dios le confirmó a Jesús en oración toda la noche, que debía llamar y enviar. Esos serían los enviados, los apóstoles. Esos hombres que, al igual que todos nosotros, amado, eran pecadores. Fueron elegidos estos hombres pecadores por Dios. Por Dios para enseñarles, para discipularlos y enviarlos a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Y ser líderes, lo que veíamos de la Nueva Jerusalén. ¿Okay? Yo te diría, amado, este pasaje nos enseña algo bien importante. Que con ese tipo de hombres, bien diversos, que se contraponían, el Señor Jesús construyó su iglesia. Con hombres de diferentes temperamentos, distintos trasfondos de vida muy diferentes, imperfectos. Con hombres que de no haber sido llamados por Él, ¿qué crees? Quizá hubieran sido incluso enemigos. ¿Sí? Imagínate el que pescaba, todos los que eran pescadores, el Señor pone en el equipo a un publicano con ellos. El que les cobró todo el tiempo, lo que ganaban, de lo que ganaban, así, los rasuraba y les quedaba esto. Imagínense cómo les caía de gordo Mateo. Hijo, ¿qué hace aquí, no? Así es, amado, así ha ido formando la iglesia. No todos nosotros nos podemos caer bien, pero el Señor nos manda a amarnos, a llevar las cargas unos de otros, a convivir como hermanos, así, a trabajar por un reino, a ser representantes del reino y ser del mismo equipo. Así es como el Señor escogió a esos para la gran misión de llevar el Evangelio. Así elige también a su iglesia, amado. Hombres como tú y como yo, imperfectos, pecadores, con muchos errores, pero que el Señor está transformando. Él nos eligió para transformarnos, para regenerarnos y ser parte de ese reino que Él estableció desde ese momento en que los elige a ellos aquí en la tierra, y que un día vendrá a juzgar con su justicia perfecta. Es ese reino el que el Señor quiso establecer por medio de ellos, y a nosotros, a cada uno, nos ha llamado a ser parte de ese reino. Yo te diría, amado, si tú ya has entregado tu vida a Jesús, si ya has vuelto a nacer, eres parte de ese reino. Y es necesario que lo sigas. Es necesario seguirlo. Que aprendas de Él y que cumplas todo lo que Él nos ha mandado. Es importante porque somos ya embajadores de ese reino. Somos enviados de ese reino. Nosotros somos enviados también a llevar el Evangelio. Somos como esos apóstoles. Y tenemos la responsabilidad de hacer discípulos a todas las naciones. Y si no cumples ahora, si hoy todavía no has cumplido con la gran comisión, yo te diría, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Hoy puedes empezar. Síguelo a Él, como lo hicieron ellos, como lo hicieron estos 12. Síguelo. Aprende de Él, porque eso fue lo que ellos hicieron durante 3 años y medio, ¿no? Estar con Él día y noche, aprendiendo de Él, discipulándote con Él. Así lo hicieron los 12. Sal y cumple tu mandato. Ese mandato no fue solo para ellos, es para todos nosotros. Si aún no lo haces, o si no sientes ese deseo ferviente de seguirlo a Él, de cumplir, yo te diría, quizá no has vuelto a nacer. Porque es algo
que es parte de ese fruto de salvación. Es un fruto que se debe de ver en nosotros, el pesar por las almas. Que en verdad nos importa que los que están muriendo allá no van al cielo. Que hay mucha gente muriendo que no conoce el Evangelio y que no se va a salvar, ¿no? Ese es un fruto de salvación, amado. Tener pesar por las almas. Es evidencia de que has entregado tu vida al Señor. Si tú quieres en verdad hablarle a los demás, compartirle a los demás, ir por tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, por tu familia, para que no se pierdan, para que tengan salvación, llevar ese mensaje es evidencia que has vuelto a nacer. Si no, revísalo, y aún hay tiempo. Hoy incluso puede ser el momento de que lo hagas ya. Si no has entregado tu vida a Él, hoy Él puede poner arrepentimiento y fe, como lo hizo con esos 12 discípulos, que antes de conocerlo, ¿quiénes eran? Pecadores, como nosotros, imperfectos, que seguramente ofendieron al Señor con una vida llena de errores y de pecados, pero que el poder de Dios los renovó en nuevas personas, los hizo nuevas criaturas. Excepto, sí, el hijo de perdición, a quien quiera Dios, que ninguno de nosotros lleguemos a parecernos nunca a Judas. Porque caminó, sí, caminó con él, lo vimos, comió de su pan, pero al final, ¿qué hizo? Dio muestra de que sus actos, ¿sí?, los actos que él hizo, dieron muestra de que nunca había sido un vuelto a nacer. Nunca fue realmente salvo, ¿no? Y terminó ¿dónde? En el fuego eterno, ¿sí? Hoy te invito a que le pidas al Señor que te haga una nueva persona, a que lo hagas a Él Señor de tu vida en verdad, no nada más de labios, ¿sí?, sino pidiéndole en verdad con el corazón, creyendo en el corazón Él es el Señor, pidiéndole perdón por tus pecados y ofensas a Él, y le pidas que te renueve por medio de su sacrificio en la cruz y de su resurrección, y que puedas un día, al igual que estos 12 hombres, ser contado dentro de los hombres del reino, que puedas estar al igual que ellos en la morada celestial que Jesús preparó para los que creyeran y entregaran su vida a Él. Ábrele tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón. Quizá hoy has fallado, quizá hoy has pecado, quizá hoy no has querido seguirlo, quizá no has tenido ese deseo de compartirle a nadie. Quizá hoy dices, hijo, no tengo ni un discípulo. Quizá no le he compartido a nadie y nadie ha venido al Señor por mí, pero hoy es el día. El Señor perdona multitud de errores, y quizá si no has vuelto a nacer, si no le has entregado tu vida, hoy lo puedes hacer. Él nos perdona, Él perdona nuestros pecados. Vamos a hacer una oración, por favor. Acompáñame a orar y vamos a pedirle esto al Señor. Ponte de pie y vamos a orar y dile: Padre Celestial, amado Dios, Señor, hoy a través de estos pasajes de tu bendita palabra nos revelas, Padre, tu voluntad. ¿Cuál es tu deseo para nosotros, tus hijos, para los que hemos creído? ¿Y cuál es el deseo que tienes para la humanidad? Porque amaste tanto al hombre, Señor, que diste a tu unigénito Hijo para que todo el que creyera en Él fuera salvo y no se perdiera, Señor. Padre mío, hoy sabemos, Señor, que ese es tu propósito, que tú mandaste a tus discípulos como apóstoles a predicar el Evangelio, y que gracias a esa decisión tuya, ese plan tuyo, Padre, y que ellos cumplieron, hoy también nosotros estamos hoy escuchando tu palabra y podemos tener salvación, Señor, y esperanza. Gracias a ti, gracias a lo que hiciste en la cruz, pero que fue comunicado por ellos a nosotros. Hoy, Señor, te pido
que me fortalezcas. Si yo ya volví a nacer, pero no he hecho tu voluntad, me resisto, Señor, a hacer lo que me has mandado, hoy te pido perdón. Y te pido que me des fortaleza y que pongas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que yo pueda discipularme contigo, ir a tu palabra y conocerte y poder llevar ese conocimiento tuyo a los demás, Señor, a los que hoy no te conocen, Padre. Pon ese pesar en mí por las almas. Y si hoy yo no he vuelto a nacer, si en verdad considero que no te he entregado mi vida, que quizá he dicho, sí te conozco y te he dicho, Señor, Señor, pero no hago tu voluntad, es porque no te he hecho Señor de mi vida, no te he entregado mi vida. Hoy, Señor, te pido perdón también. Te pido perdón por mi vida pasada, por mis pecados, por todo lo que te ha ofendido, aquello que he hecho, incluso que quizá no sabía siquiera que te ofendía, Padre, como esto. Quizá el desobedecerte, yo no sabía, Señor, que era una ofensa, pero desobedecerte a ti es pecar también, Señor. Hoy te pido, Señor, que perdones todo esto y acepto, Señor, el perdón de mis pecados por el sacrificio que hiciste en la cruz, por tu bendita sangre que se derramó para limpiarme. Perdona lo que he hecho, Señor, que no te ha agradado. Perdónalo con ese sacrificio en la cruz y en tu resurrección, Señor, tu resurrección, Padre bueno. Acepto ese sacrificio y te acepto a ti como el único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Te pido, Señor, que entres a mi corazón, que sea tu Santo Espíritu obrando en mi vida, que me transformes, que me guíes de hoy en adelante, Señor, y que nunca más, Señor, me vuelva a alejar de ti. Te pido esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Siempre hay una oportunidad para corregir el camino. Podemos volver a nacer en Él y caminar con una firme convicción de que Él nos ha dado la vida eterna. Gloria a Dios y gracias por su bendita palabra. Vamos a alabar a nuestro Señor todos juntos, felices de que Él nos rescató, de que Él es nuestro Señor. Amén. Cantemos todos juntos, por favor.